En este viernes 30 de mayo del año 2025, señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, presentamos una edición más. Y como les dije, en viernes, periodismo en cuarta dimensión desde La Paz, Bolivia, con nuestro directo amigo y colega abogado, Alex Armando Urioste Mendoza. Bienvenido, Armando, al programa casi en el penúltimo día del quinto mes del 2025. Bienvenido al programa. Adelante, Armando. Sí, buenas noches a todos nuestros amigos en las redes sociales e igualmente para ti, Iván. Como siempre, la agenda noticiosa nos coloca en una situación de tener que analizar los tres aspectos que nos tienen preocupados al boliviano común, a la prensa en especial y seguramente a los políticos. Me llama la atención un aspecto, Iván, sobre el que quisiera conocer también tu opinión. El hecho de esa especie de golondrineo que existe actualmente en el país para lograr una inscripción en el Tribunal Supremo Electoral. El hecho no tendría mayor trascendencia, estaría dentro de los ribetes de la normalidad, pero ocurre de que en virtud de la serie de planteamientos que se han hecho ante el Poder Judicial, las demandas han menudeado. Una serie de partidos, por no decir la totalidad, están siendo observados. Y quienes temen precisamente de que el partido que han escogido quede al margen de esta contienda electoral, buscan como si nada el auspicio de otra sigla política. Como digo, no tendría nada de particular esto, pero lo que llama la atención es que supuestamente, siendo de derecha, se va y sin el menor empacho se pide el auspicio de un partido de izquierda. ¿Qué nos sugiere esto, Iván? De que en el país, primero, existe una crisis, como hemos dicho, de partidos políticos. Pero estos, a su vez, los que existen, parece ser que, no sé, tienen una plataforma de acción, una ideología que se acomoda más a los aspectos de orden económico, porque seguramente quienes recurren a este auspicio ofrecen muchas prebendas y eso es lo que llama la atención. ¿Será que el país en todos los órdenes está completamente extraviado? Que el ciudadano común en el país no pueda confiar en una sigla política, porque en realidad no existe ningún tipo de orientación. Los partidos políticos se encuentran en el limbo y ¿qué podemos decir del ciudadano común? Está completamente desorientado. ¿Qué te parece este planteo, Iván? La anterior semana, es decir, en el anterior programa, estimado Armando, si recuerdas bien, en parte habíamos referido a este aspecto totalmente negativo. Es más, hasta me había dado yo el lujo, perdonen que hable así, de hacer una comparación con los equipos de fútbol que también ingresan a esa especie de golondrineo antes que comience un campeonato. Dicen el jugador X irá al equipo y así, ese es el golondrineo. Y es una pena, es una vergüenza que esto suceda también en los partidos políticos, porque si conocemos o sabemos que en cualquier parte del mundo donde hay democracia, los partidos políticos son esa fiel expresión de participación del pueblo, que están ahí como instrumentos políticos de democracia para solucionar a nombre de los ciudadanos los problemas que le aquejan a la sociedad, en Bolivia estamos viendo no solamente un desorden, sino una falta absoluta de principios ideológicos y democráticos. Y esto se debe trasuntar, estimado Armando, con el tema del programa de principios. Sé que a tiempo de inscribirse los partidos que lo han hecho, las agrupaciones ciudadanas que lo han hecho dentro de plazo, en las redes sociales esto se ha visto, estoy seguro que han presentado como un requisito esa su plataforma electoral, su programa de principios. Pero a donde la gente no conoce es cabalmente eso.
y pienso que los partidos tendrían que tomarse la molestia económica, si el término vale, para hacer conocer, obviamente en concordancia con el Tribunal Electoral, cuáles son esos programas de principios que sustentan esos principios de una agrupación, de un partido político, qué es lo que van a ofrecer. Porque como tú muy bien has dicho, esa palabra encaja, hay un golondrineo, o sea, nadie sabe lo que quiere, es más, todos se han olvidado del plano económico y hasta hay un candidato, tú bien has dicho, hay uno que es de derecha y va a la izquierda. Y hay otro candidato, no voy a decir el nombre, pero ya se darán cuenta, es del sur del país. Resulta que en las redes sociales han aparecido imágenes cuando ese candidato era autoridad departamental y prácticamente estaba ensalzando a Evo Morales, que en ese tiempo era presidente. Estaba ensalzando para que todos voten en el referéndum por el sí. Y resulta increíble que ahora en este tiempo ese mismo candidato esté actuando totalmente lo contrario, más o menos a lo que está actuando la señora que no recuerdo bien su nombre, de Pambol, que en un tiempo criticaba a Evo Morales y hoy está prácticamente adulándolo. Entonces todo esto nos da a pensar que hay una crisis muy grande de ideología, de principios, que ahonda, por supuesto, en la democracia. Ese es mi punto de vista al respecto, estimado Armando. Sí, yo creo que es oportuno otra vez recordar las palabras de ese gran gobernante que tuvo México, Benito Juárez, cuando hablaba de la convicción. Creo que en nuestra gente no existe convicción. ¿Eso qué significa? Preparación, versación, haber seguido una determinada ideología y hacer que esos principios precisamente se apliquen en el país. Pero ahora, ¿qué puede esperar nuestra nación cuando los señores políticos están tocando infinidad de puertas para ver quién los acepta, dado ese panorama que hemos señalado al principio? Ahora vayamos a este segundo aspecto. Como decía, creo que la totalidad de partidos están observados. Oficialmente, los personeros del Tribunal Supremo Electoral han manifestado de que existen serias observaciones para muchos de los partidos. Surge la pregunta, ¿subsistirá alguno al final cuando ya tenga, que digamos, sea un hecho evidente la realización de elecciones? Al parecer, lo que fuerzas oscuras en el anonimato están haciendo es precisamente perseguir que no existan elecciones o que las mismas se pospongan indefinidamente. ¿Qué va a ocurrir con el país? Habida cuenta de que tenemos una serie de problemas que requieren urgente solución. A esto se une lo que ha ocurrido hace pocas horas en la ciudad de Cochabamba y que tiene relación también con algo que ha estado ocurriendo en días anteriores en la ciudad de La Paz. Los personeros departamentales y los personeros en escala nacional del Tribunal Supremo Electoral están recibiendo amenazas directas. En las redes sociales se ha visto de que muy sueltos de cuerpo, quienes pretenden hablar a nombre de organizaciones sociales con lujo de detalles han señalado el domicilio de varios miembros del Tribunal Supremo Electoral, el nombre inclusive de esos familiares. ¿A qué estamos llegando? ¿Estamos en una etapa terrorista en el país? Eso no significa de que toda esta gente se está identificando con estos delitos que precisamente no solamente están amenazando la estabilidad del gobierno, sino del Estado boliviano. Creo que tendría que haber una reacción condigna de los organismos del Estado. ¿No te parece, Iván? Si estuviésemos con otro tipo de gobierno, con un gobierno más responsable, con un gobierno que verdaderamente, al margen de su ideología política,
sea responsable en sus acciones, tanto económicas, sociales y sobre todo políticas, estoy seguro que esos terroristas que están actuando en Cochabamba, que hace pocas horas han hecho detonar, no sé si serán petardos, bombas, no sé, pero ha habido explosiones que por supuesto ha asustado a la población de ese lugar. Lo mismo está ocurriendo con los terroristas que están actuando desde hace algunos días en La Paz. Pero decía, si hubiese un gobierno responsable desde el punto de vista político, considero que ese tipo de acciones ya se hubiese detenido. ¿Qué nos está demostrando esto, estimado Armando, estimados amigos y amigas de Periodismo en Cuarta Dimensión? Simple y llanamente que hay una total ausencia de Estado, de que el principio de autoridad se ha perdido en el tema político, en el tema de la seguridad ciudadana, en el tema de la organización de las propias elecciones. Y quiero llevar esto más allá, estimado Armando. ¿Por qué nuevamente se ha encendido la chispa terrorista del evismo? Porque han entendido mal, así yo lo digo, el resultado de un recurso constitucional que hace algunos días se interpuso y, si no me equivoco, ha sido ante el Tribunal de Justicia del Beni, me corriges, por favor, donde se ha ordenado a que el Tribunal Supremo Electoral revise su decisión con respecto a Pambol para dictar una resolución que sea un poco más certera. Pero en ningún momento se ha dicho de que se ha devuelto la personería jurídica a Pambol. Entonces, ahí primero reside el problema. Y el otro tema es de que lamentablemente los tribunales de justicia, no todos, no están cumpliendo este tema de que las resoluciones que se adoptan a partir del Tribunal Supremo Electoral son inapelables. Yo por eso decía, estimado Armando, que no había necesidad de hacer ley de preclusión, porque si dice que las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral son inapelables, eso es más que suficiente. Y por eso también yo dije en el anterior programa que se está haciendo mal uso de los recursos constitucionales. Y todo esto está desembocando en actos de terrorismo. Y eso es muy grave porque nuestra patria, nuestro Estado, Bolivia, está yendo prácticamente al desenfreno. Y de verdad da miedo hasta decir y pensar qué va a ocurrir. ¿Habrán elecciones? No sé la verdad, pero mi punto de vista al respecto es ese, estimado Armando. Sí, complementando lo que tú manifiestas, creo que es pertinente hablar de la vigencia del Tribunal Supremo Electoral en el país. Resulta que los representantes del señor Evo Morales, en varias conferencias de prensa, en fin, se han permitido hablar pestes de este tribunal, indicando de que sus actuaciones están al margen de la ley, que no conocen de sus atribuciones, que el tiro es anular de una o de otra manera al candidato Evo Morales. Pero se olvidan estos señores, muchos de los cuales han sido funcionarios públicos en el gobierno del señor Evo Morales, de que precisamente el Tribunal Supremo Electoral es hechura suya. Este tribunal debe su vigencia a nombramientos que han salido precisamente del gobierno de Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que se reclama? Estamos viendo nomás de que hay necesidad de poner las cosas en su lugar. Recordar a estos señores que estamos viviendo en un estado de derecho donde las normas legales deben respetarse a rajatabla. Sin embargo, habrá que indicar también aquello que tú apuntas certeramente. ¿Qué necesidad existe de dictar una nueva ley de preclusión, siendo así que las disposiciones que regulan el funcionamiento de este tribunal hablan precisamente de la irrevisabilidad de las decisiones del tribunal, que no existe ningún otro organismo por encima de este tribunal y por lo mismo sus decisiones son inapelables? Pero desde mi punto de vista, creo que también este tribunal es el que tiene la culpa. Se han sobrepasado sus atribuciones. El Poder Judicial, a título de interpretación
de las normas le está dictando la manera de obrar. Eso no significa usurpación de funciones. No habría necesidad que los actuales miembros del Tribunal Supremo Electoral salgan por los fueros del derecho y de la legalidad y digan, señores, de aquí en adelante, el organismo que regula las elecciones nacionales es este tribunal y no va a aceptar ninguna intromisión y que otros organismos quieran suplantar la autoridad de este tribunal. Para terminar esto, ¿qué te parece, Iván, lo que acabo de plantearte? Bueno, muy acertado y me voy a permitir complementar algo más al respecto. Esto está demostrando de una manera bien directa que en Bolivia, aunque esto ya no es novedad, todos sabemos, no existe la interdependencia de los poderes. Es decir, no existe eso que el conde de Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes se refirió al equilibrio de poderes. Y si bien, por lo menos desde mi punto de vista como abogado, no considero al Tribunal Supremo Electoral como un poder del Estado, porque para que sea poder del Estado tendría que estar constantemente como está el órgano judicial, el legislativo, ejecutivo. No hay que olvidar, estimado Armando, que el Tribunal Supremo Electoral solamente entra en funciones cuando hay este tipo de realización de elecciones, etcétera. Pero al fin y al cabo es una especie de poder, ya. No vamos a discutir esa parte. Digamos, es un poder. Pero cuando se están aplicando este tipo de recursos, entrando ahí el órgano judicial, se está lamentablemente violando esa independencia que debería existir. Y lo vuelvo a reiterar, si las decisiones del Tribunal Supremo Electoral son inapelables, son irrecurribles, son irrevisables, si vale el término, entonces, ¿qué está pasando cuando el órgano judicial acepta acepta ese tipo de recursos? Porque de antemano, yo digo, si hay una acción de amparo constitucional, por decirte, que está planteando el partido X contra una decisión del Tribunal Supremo Electoral, en la aceptación ya tendría eso que rechazarse. Ya automáticamente por la vigencia de ese artículo de la irrecusabilidad, de que no es susceptible de revisión las decisiones del Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Eso ya lo hemos visto en Bolivia, en algunos tribunales. Se lleva a cabo la audiencia de la acción que corresponde. Entonces, ahí comienza la distorsión. Pero esa es una parte también, estimado Armando, de lo que muchas veces nosotros hemos planteado y creo que vamos a seguir reiterando. La falta de institucionalidad en Bolivia y que hace que en Bolivia de verdad no se practique la democracia como muchos creen. Adelante, Armando. Sí, perfecto. No podemos lamentablemente dejar de tratar este problema político. Te había manifestado al principio del programa de que existe incertidumbre en el país de la realización de las elecciones. Una serie de recursos, una serie de hechos que llaman la atención, parecería que sugieren nomás la postergación de estas elecciones. Sin embargo, vamos a suponer de que las mismas se realicen. Y aquí, otra vez, un planteamiento que lo hemos hecho infinidad de veces. ¿Se va a concurrir a estas elecciones con el mismo padrón? Primera pregunta. La segunda, ¿los ciudadanos al emitir su voto están en igualdad de condiciones? ¿Por qué razón el voto rural tiene mayor validez que el voto urbano? Sin embargo, las organizaciones sociales, las alianzas, los partidos políticos y de manera particular quienes son candidatos no inciden en esta temática. ¿Por qué de una buena vez no se trata en la Asamblea Legislativa la derogatoria o la abrogatoria de esta ley infamante, la 421, que establece esa discriminación entre la ciudadanía? ¿Por qué no se toman las medidas necesarias para el asunto de la validez del padrón? Creo que son
dos elementos que demuestran nomás que los partidos de la oposición están concurriendo o van a concurrir en desventaja frente al oficialismo. Y creo que también sería el momento de que en este instante se adopten estas decisiones si se habla de la vigencia de una verdadera democracia en Bolivia. ¿No es cierto, Iván? Por supuesto, porque aquí me trae a colación lo que en muchas oportunidades también hemos analizado aquí en Periodismo en Cuarta Dimensión, y es el hecho del por qué Evo Morales se aferra tanto a querer ahora a tener su nombre registrado, ni siquiera habilitado porque no lo está. Yo pienso que deberían de registrarlo porque eso no significa que esté habilitado. Pero ya él se aferra tanto para repetir muchas veces, y eso también lo han demostrado las redes sociales, de que él está seguro de que ganaría las elecciones con el 50%. Eso parece a veces, llama a la risa, llama a una serie de conjeturas, pero todo eso que hablo tiene relación con lo que tú acabas de manifestar, estimado Armando. Sabe muy bien el MAS, sabe muy bien Evo Morales, sabe muy bien el actual presidente, y lo digo con todo respeto, el presidente del Senado, y en fin, no solo la cúpula masista, sino también todos los que pertenecen a este partido, saben muy bien que se están sujetando, que están aferrándose a un padrón electoral viciado, y por el otro lado saben muy bien que hay otra columna que lo sustenta, eso que tú has mencionado, la ley 421. Yo te digo honestamente, va a ser imposible que en esta gestión se pueda revisar aquello, pero sería muy interesante que el pueblo se dé cuenta y haga una observación desde ese punto de vista. Ahora, aprovechando esta parte, estimado Armando, me gustaría también conocer tu punto de vista respecto de esas solicitudes, no solamente del sector evista, que es lo mismo que el MAS, sino de muchos grupos gremiales de los choferes, por ejemplo, que dicen que renuncie el actual presidente Luis Arce, porque este tema de la gasolina, del diésel, del dólar, etcétera, ya no va más, que es un gobierno incapaz. Eso estamos de acuerdo. Pero, ¿crees tú que llegando a la renuncia del presidente Arce, primero, el problema no se va a solucionar, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Choquehuanca estaría dispuesto a ser el presidente por algunos meses, o es que ahí también está entrando ya el juego político de que el presidente del Senado, que es Andrónico Rodríguez, se estaría preparando para llegar a ese momento, porque yo pienso que en vez de pedir la renuncia del presidente Arce, los grupos gremiales de la sociedad deberían de estar, digamos, convocando a la sociedad para que la oposición se una, porque si se une la oposición, estoy seguro, aunque con padrón viciado con ley 421, estoy seguro que se ganaría las elecciones, como más o menos estaba sucediendo el 2019, antes que se apague la luz. ¿Qué te parece esa parte, estimado Amado? Tu punto de vista. Sí, lo que tú planteas tiene precisamente una especie de fondo tenebroso. Parecería que estas peticiones alocadas, que no tienen ningún sustento legal, precisamente persiguen eso. No quisiera creer de que el propio partido oficial, el movimiento al socialismo, esté propiciando estas situaciones, porque haciéndose cargo en la posible renuncia del señor Arce, el señor Choquehuanca, o en su caso, el señor Andrónico Rodríguez, tendrían precisamente la sartén por el mango y tendrían ellos que dictar las normas que convengan a su agrupación política. Entonces ese sí que sería un verdadero atentado a la democracia. Pero como sabemos que estos tienen una máxima de el meterle nomás, existe la posibilidad en el país de que estos señores, voy a repetir el concepto, teniendo la sartén por el mango, puedan establecer nuevas condiciones en el país para atornillarse en el poder y seguir gozando de las canonjías que brinda el poder. Creo que ese es mi punto de vista sobre lo que tú has planteado, Iván. Finalmente, creo que estamos llegando ya al final del programa también, si no me equivoco con relación al tiempo. El aspecto económico que es el que preocupa demasiado.
El Fondo Monetario Internacional en las últimas horas ha lanzado una especie de advertencia analizando la situación económica del país y ha hablado de un ajuste desordenado, seguramente viendo y sopesando la serie de medidas parche que está adoptando el actual gobierno. Y ha dicho que si no se adoptan las medidas más conducentes que reclama precisamente esta crisis agobiante, se puede venir una etapa de violencia y de reacciones sociales a los cuales no se les ha de poder poner freno. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Desmentir, como siempre, lo que dice este organismo, indicando de que todo marcha sobre ruedas en el país y que se están adoptando las medidas para resolver la misma. Inclusive viene a cuento lo que hace unas horas nomás ha manifestado el ministro del Trabajo, indicando que en los restaurantes, en los supermercados, en los mercados, la gente está consumiendo, está concurriendo de la manera más normal a adquirir sus productos de primer consumo, significando ello, dice él, de que la situación no es tan desesperante como está pintando la oposición o como pintan los políticos. Creo que esto llama a una completa reflexión, Iván, porque vemos nomás que la tosudez ideológica ha de hacer que en el país no se adopten medidas en este momento para resolver esta crisis galopante en la que estamos viviendo. ¿Qué te parece? Es que esa siempre ha sido la característica, Armando, del movimiento al socialismo y en general de todos aquellos partidos de izquierda, así hay que hablar claramente, que existen no solo en Bolivia, sino en otros países que han sido afectados por el socialismo del siglo XXI, que siempre han estado en constante campaña electoral, que siempre sus acciones como gobierno han sido orientadas solamente por la ideología, o sea, se ha ideologizado inclusive la política económica en este momento. Ese es un primer punto. Otro punto que también hay que tomar en cuenta es el que tú acabas de mencionar, un partido responsable que llegue al gobierno en Bolivia, les guste o no les guste a los de la izquierda, a los de la derecha, en fin, a los de centro, hablaremos así, necesariamente tiene que gestionar, hacer negociaciones financieras con el Fondo Monetario Internacional. Una prueba de lo que estoy afirmando, bueno, yo no estoy descubriendo la pólvora, pero está acá muy cerca, con la Argentina. Inclusive en el gobierno de Mauricio Macri, antes que ingrese el kirchnerismo de izquierda, ese gobierno, es decir, Macri, ya hizo una conciliación que desembocó luego en un préstamo internacional a favor de la Argentina. No supo manejar bien Mauricio Macri. Llega al poder Javier Milei y el resultado es el que tenemos aquí a pocos kilómetros de la frontera de Bolivia con la Argentina. La Argentina no está en este momento como una taza de leche, pero ya ha logrado un superávit, ha logrado derrotar prácticamente al déficit fiscal. Y cualquier gobierno responsable, como por ejemplo el de Grecia, si no me equivoco, hace unos 2, 3 años entró al default. Y lo mismo, ha hecho las gestiones necesarias de relación con el Fondo Monetario Internacional. Y finalmente, en esto sí quisiera tu punto de vista, estimado Armando, todos en este momento, todos los bolivianos estamos, digamos, con un error, incluyendo los partidos políticos, de criticar a la crisis económica. Tenemos todo el derecho, pero estamos solo criticando los efectos de la crisis económica y nadie se digna en decir, bueno, ¿cuál es la causa? Y la causa, obviamente, es la política económica que tiene este gobierno. ¿Qué crees tú, estimado Armando, que debería hacerse en este momento tan crítico por parte de las organizaciones políticas que pretenden terciar en las elecciones y luego con los gremios, los choferes para muy lejos, que dicen que es renunciarse porque la gasolina no hay, no existe el diésel, pero esos son los efectos, lo que vemos en la canasta familiar. Lo que tenemos que atacar es la causa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué hace esta vez sí en los minutos finales, estimado Armando? Yo creo que dos pasos fundamentales, Iván, sobre los cuales también ya en anteriores programas hemos abundado. Primero, mostrarle al país
mostrar a los electores un programa coherente en el orden económico, mostrando cuáles serían los pasos que deben darse para acometer precisamente el ataque a esta crisis que estamos soportando. No existen remedios, evidentemente no existen milagros, más bien. Son medidas de este tipo, efectivas, acudiendo a los organismos pertinentes para resolver esta crisis. Aquí es donde tendríamos que referirnos, por ejemplo, a lo que dice el señor Manfred Reyes, de que los recursos nacionales son los que se tienen que utilizar para resolver esta crisis. Y sabemos que no es así. Por lo tanto, lo que toca a todos los partidos y a todos los candidatos conscientes es mostrar un programa económico de gobierno y la manera de enfocar esta situación. Y finalmente, en el orden político, darse la mano, lograr esa unidad que tanto se está solicitando. De otra manera, no se puede vencer al socialismo del siglo XXI, que otra vez puede reproducirse mal de nuestros pesares. Con eso creo que de mi parte he terminado en esta cita de cada viernes con nuestros amigos de las redes sociales. Y me permito aditamentar a lo que tú manifiestas. Habría que liberar las exportaciones, porque liberando las exportaciones es una forma de que comience de manera paulatina, poco a poco, por no decir, los dólares a Bolivia. Esa es una de las formas. Exportar más, porque me da miedo, la verdad te digo, cuando leo en la prensa escrita esos volúmenes, esa cantidad de volúmenes y esos montos económicos en dólares que necesita Bolivia para importar combustible. Y a propósito, también la subvención se tiene que ir bajando, desapareciendo de manera progresiva. Alguien dirá, pero son de derecha, esos están con Estados Unidos, etc. No, son reglas, recetas económicas. Tú y yo, estimado hermano, no somos economistas, somos abogados, pero creo que por sentido común tenemos que darnos cuenta, y lo mismo tiene que suceder con la ciudadanía y con los políticos, de que a estos problemas económicos tienen que venirle grandes soluciones económicas, no soluciones doctrinarias, no soluciones izquierdistas que solamente hablen del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, cuando en realidad lo que están haciendo es ir contra el pueblo. Gracias, estimado Armando. Ahora sí te invito nuevamente a despedirte para que la próxima semana estemos otra vez en esta cita de periodismo en cuarta dimensión. Gracias, Armando. ¿Tienes algo que decir? Adelante. No, tú lo has dicho. Creo que nos despedimos hasta el próximo viernes con la ilusión de que podamos comentar cosas más positivas para el país. Hasta la próxima. Gracias, Armando. Saludos a la familia, saludos hasta La Paz, Bolivia, nuestros coterráneos. Y a ustedes, señoras y señores, gracias por su atención a Periodismo en Cuarta Dimensión. Gracias también por su atención a Facetas en el canal de YouTube de Marcel Durán Fernández. Volveremos, como siempre, con periodismo la próxima semana, el viernes, y en cualquier momento con Facetas. Gracias. Hasta la próxima. Permiso.